Gracias, presidente. En efecto, este dictamen viene, como usted lo está comentando, diciendo, y nosotros queremos confirmar, la idoneidad de dos de los tres que componen la propuesta del Ejecutivo Federal para ocupar un lugar de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos parece que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera cubre con los requisitos del 95 constitucional, al igual que Horacio Armando Hernández Orozco, quienes cualquiera de los dos pudiera ocupar ese espacio producto del fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No así el caso de Eduardo Tomás Medina Mora y Casa. No se puede hacer caso omiso de hechos muy graves ocurridos durante la gestión de Eduardo Medina Mora en los diversos cargos que ha ocupado, menos aún hacer oídos sordos a miles de voces de la sociedad que se encuentran indignadas ante esta propuesta que hace el Ejecutivo Federal para ocupar dicho cargo. Quiero entregar un voto particular, faltan 4,000 hojas que se están copiando, pero al final entregaré un voto particular detallando estos documentos. De momento y de manera breve describiré solamente 8 o 9 asuntos. Primero, dentro de los requisitos formales del artículo 95 constitucional para ser postulado como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de suma importancia destacar lo establecido en su último párrafo de dicho artículo, que establece que los nombramientos de los ministros deben recaer en personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia y que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y profesionalismo en el ejercicio de su actividad jurídica. Particularmente el caso de Eduardo Medina Mora se pone en duda que haya sido competente. Está muy cuestionada su imparcialidad y su profesionalismo y sobre todo su compromiso irrestricto al respeto de los derechos humanos de las y los mexicanos, y está documentada su franca violación sistemática a la ley y a la Constitución. Aquí solo mencionaré algunos casos que demuestran que el candidato Medina Mora no cumple con los requisitos necesarios para ocupar un cargo de esta naturaleza. El primer caso se refiere cuando fue titular del CISEN. Cuando Eduardo Medina Mora era titular del CISEN, la Auditoría Superior de la Federación formuló 16 recomendaciones y solo atendió 6. 10 se quedaron sin resolver o sin solventar porque era imposible solventarlas, dado que se trataba de la compra de equipo de espionaje a las empresas Sogams-Berint. En el contrato CISEN 037/03, del cual se anexa la copia, en el 2003 se contrató a la empresa Sogams por un monto de 1,849,200 pesos. La empresa Berint distribuye sus equipos en México a través de la empresa Sogams. Tanto Berint como Narus son compañías que han trabajado con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA por sus siglas en inglés, y que de acuerdo a Edward Snowden, estas empresas se dedican al espionaje de ciudadanos en todo el mundo. Son empresas de espionaje más poderosas del mundo que vendieron equipos al gobierno mexicano durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Eduardo Medina Mora fue quien contrató estos equipos de espionaje para espiar a la clase política mexicana y satisfacer los objetivos injerencistas del gobierno norteamericano. Anexo a la presente 6 contratos al respecto. Siguiente caso,
al revisar la actuación de Medina Mora como secretario de Seguridad Pública, el artículo 3 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en ese momento que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde, entre otros asuntos, la de organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el desempeño honesto de su personal. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública no puede abstraerse ni deslindarse de la actuación de su personal policíaco, porque tiene la responsabilidad de supervisar a la Policía Federal y garantizar su desempeño, que constata su actuación, garantizar un desempeño honesto del personal a su cargo, y lo que constata su actuación fueron los efectos perniciosos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El caso San Salvador Atenco es uno de ellos, que dejó un saldo de 2 jóvenes asesinados y 207 personas detenidas. En el dictamen elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó manifestado que Eduardo Medina Mora participó en una reunión de preparación del operativo de utilización de la fuerza pública el día 3 de mayo por la noche, es decir, coordinó desde un día antes la operación de sus elementos policiales. La Corte concluye que en este operativo se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, que hubo detenciones arbitrarias y actos de tortura contra decenas de manifestantes. En la página 546 se establece que estas acciones son imputables, sí, a quienes las realizaron, pero también a quienes las dirigieron, incluyendo comandantes y a sus superiores, y de quienes hacían la labor de supervisión. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido, en su recomendación 38/2006, al señalar que policías federales cometieron diversos actos violatorios de derechos humanos al haber realizado prácticas abusivas en contra de particulares que fueron cometidas bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos va más allá en la página 90 de esta recomendación, y digo textual: la actitud asumida por las autoridades de la Policía Federal Preventiva se condujeron contraviando la verdad histórica de los hechos y negándola, lo cual pone de manifiesto una actitud que agravia el buen desempeño de la institución. En síntesis, en este caso, se configuró la responsabilidad del entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, en cuanto a su obligación de supervisión, organización y control de la actuación policial. El actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido y aceptado estas conclusiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el pasado 14 de marzo de 2014 en una audiencia pública. ¿Cómo puede nombrarse como candidato a ministro a una persona señalada por el propio proponente y públicamente e institucionalmente de haber cometido violaciones graves a los derechos humanos, a pesar de que el propio gobierno ha reconocido dichas violaciones a nivel internacional? Ante la Comisión de Justicia, durante la pasada comparecencia, Medina Mora negó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hubiera hecho responsable directo, pero evidentemente mintió ante el Senado de la República, y un juez que miente por sistema no merece credibilidad ni confianza. Aquí tengo la copia de el dictamen tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto el litigio del gobierno de Enrique Peña Nieto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Otro caso es el que se llamó dejar las armas caminar, que después se denominó en este documento Rápido y Furioso. Como Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora tuvo conocimiento de la Agencia para el Control
de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos estaba desarrollando y ejecutando el programa denominado Dejar las Armas Caminar, que consistía en permitir el ingreso ilegal de armas de grueso calibre a México. El señor Medina Mora, en la Comisión de Justicia, donde señaló que él no firmó ni autorizó ninguna entrega controlada de armas, que solo checó los números de cada arma que traspasó de Estados Unidos a nuestro país, es decir, reconoció que tuvo conocimiento y que participó en este acto de trasiego ilegal de armas, pero que además es un hecho inconstitucional. Las autoridades estadounidenses hicieron del conocimiento de Eduardo Medina Mora el programa a desarrollarse en la frontera y solicitó la colaboración de las autoridades mexicanas. Eduardo Medina Mora aceptó colaborar con Estados Unidos para llevar a cabo el paso ilegal de armas. El señor Medina Mora miente al señalar que no tenía conocimiento, ya que tanto él como la autoridad de la ATF o Agencia Federal de Investigaciones organizaron juntos el trasiego ilegal de armas de alto calibre, según consta en el documento llamado A Review of ATF's Operation Fast and Furious and Related Matters, elaborado por el Departamento de Justicia estadounidense. En español quiere decir una revisión de la operación Rápido y Furioso de la ATF y asuntos relacionados, de la cual aquí tengo una copia de dicho documento. Anexo este documento y otros que hacen referencia a la información entregada a las autoridades mexicanas, en particular al entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, sobre el trasiego de armas ilegales a nuestro país, armas que llegaron directo al crimen organizado, armas con las cuales se asesinó a mexicanos. ¿Cómo se puede confiar y calificar a una persona como el señor Medina Mora, que miente, que pretende engañar a la sociedad diciendo que no sabía, que no conocía esta operación de trasiego ilegal de armas, si en los documentos se demuestra que tenía pleno conocimiento de dichas operaciones ilegales y a sabiendas de que violaba nuestra Constitución? ¿Cómo va a ser ministro alguien que, en lugar de acatar la Constitución e interpretarla en pro de los derechos humanos, la violenta esta máxima norma de nuestro país, además de que obedece a gobiernos extranjeros y a los intereses de Estados Unidos? Siguiente asunto. Medina Mora fue el autor del llamado Michoacanazo, una operación cercana a las elecciones locales de esa entidad, donde se arrestó a 11 presidentes municipales sin que se pudiera presentar pruebas en su contra de estar vinculados al crimen organizado. Fue una acción evidentemente electorera, donde se utilizó a la institución con fines políticos, ya que de 37 de los 38 detenidos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas, y el último que quedó también salió por falta de elementos. Las supuestas pruebas que presentó fueron todas desechadas. Quedó demostrado una vez más que se usó a las instituciones del Estado con fines político-electorales, pero además demostró que pues es muy mal abogado. Otro asunto es el de Sicarza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 37/2006, refiere que en los hechos se habían cometido diversas violaciones a los derechos humanos por parte de los elementos policiales, tanto federales como estatales, quienes actuaron accionando sus armas de fuego contra trabajadores de Sicarza, privando de la vida a 2 de ellos. Lo que es extremadamente grave es la aseveración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde declara que desde la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Eduardo Medina Mora, a través de la Policía Federal, resultaba ilegal de origen y violatorio de la Constitución, ya que no contaba con ninguna orden judicial de por medio, recayendo en este punto
en una violación flagrante a la ley por parte del secretario de Seguridad Pública Federal, quien autorizó y ordenó dicho operativo en franca violación a la ley y a la Constitución. La Comisión Nacional de Derechos Humanos imputa además otra responsabilidad al entonces secretario de Seguridad Pública, Medina Mora, al señalar que las autoridades de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, particularmente el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, así como el jefe del Estado Mayor, con anuencia del secretario de Seguridad Pública y el comisionado de la Policía Federal Preventiva, han observado la actitud de conducirse contrariando la verdad histórica de los hechos. ¿Cómo podría calificarse de idóneo el perfil de una persona que ha sido señalado por la máxima instancia de protección de los derechos humanos como parte de quien obstruye la justicia y la investigación de violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo puede llegar a ser ministro de la Corte alguien omiso y negligente en el cumplimiento de la ley y de la Constitución? Otro caso, el caso de Oaxaca. En el dictamen de la investigación 1/2007, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual él pretende pertenecer, se señaló que cuando las autoridades estatales y federales determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social en Oaxaca, se incurrió en actos que, además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de diversas garantías, pues varias personas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los penales correspondientes. El secretario de Seguridad Pública Federal, al rendir su informe, textualmente manifestó: la actuación de la Policía Federal Preventiva se realizó a través de operativos planeados, organizados y supervisados, en los que se respetó la línea de mando y se garantizaron los derechos de los gobernados. El propio secretario informó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en Oaxaca la operación se llevó a cabo en las directivas establecidas en el Plan Rector de Operaciones octubre 2006, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación revela que en dicho plan se evidenció la falta de profesionalismo en su planeación y ejecución, dado que su acción se efectuó en detrimento de la población y los propios policías, sin realizar una prudente valoración de las técnicas empleadas para minimizar la posibilidad de causar algún daño. Esto está dicho en las páginas 575 y 577 de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual anexo. En este caso, de nueva cuenta, desprendemos una responsabilidad directa del entonces secretario de Seguridad Pública sobre las deficiencias operativas, logísticas y de supervisión de la actuación de la Policía Federal en el conflicto social en aquel año, deficiencias que redundaron en violaciones a los derechos humanos y que son imputables en cadena de mando al hoy candidato a ministro. ¿Por qué entonces pensar o pretender validar una idoneidad legal a una persona que ni siquiera en el diseño de un plan operativo tuvo la capacidad de conducirse con apego a la ley y al respeto a los derechos humanos? Otro hecho es, y lo quiero detallar, me están comentando mis compañeras que es necesario detallar, el caso del Michoacanazo, porque en su encargo como Procurador General de la República, el 26 de mayo de 2009, fueron detenidos 38 funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado. La detención se realizó a través de la figura de arraigo, es decir, sin fincarle la comisión de un delito al momento de su detención. Es importante recordar 3 elementos presentes en el contexto de este operativo. Primero,
que la detención masiva de servidores públicos municipales fue realizado un mes antes de las elecciones federales inmediatas. Segundo, que la enorme mayoría de los detenidos pertenecían a partidos políticos distintos al partido del poder presidencial. Y tercero, que en Michoacán estaba anunciada la candidatura de la hermana del entonces presidente de la República. No debemos olvidar que 1 año y medio después de este aparatoso operativo, 37 de los 38 detenidos fueron puestos en libertad debido a que las pruebas aportadas por la PGR fueron desechadas, y unos meses después, el último detenido también fue liberado por falta de pruebas. Una de las posibles conclusiones a la que podemos llegar es que este operativo fue utilizado políticamente para beneficiar al partido en el poder y desprestigiar a los rivales políticos de cara a las elecciones federales y locales. En su comparecencia, el señor Eduardo Medina Mora negó tajantemente haber utilizado a la PGR con fines político-electorales y señaló que en el llamado Michoacanazo, la institución a su cargo había acreditado los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de las personas detenidas. Suponiendo que se aceptara dicha afirmación, que a la luz de la verdad ya está demostrado que no, pero aún aceptando sin conceder como verdadera su posición, podríamos arribar a otra posible conclusión: que el Michoacanazo es una muestra de la absoluta incompetencia de Medina Mora como abogado, pues abusando de las figuras de arraigo y de testigos protegidos al judicializar el caso, no aportó pruebas que pudieran sostenerse jurídicamente, es decir, no fue capaz de actuar eficazmente como abogado de la nación. Cualquiera de estas dos posibles conclusiones evidencian que Medina Mora no cuenta con la capacidad técnica ni con imparcialidad y probidad para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchos otros asuntos, no los voy a detallar ya, pero es el caso de la relación de Medina Mora, que junto con Genaro García Luna hicieron otros operativos en el caso del cártel de Sinaloa. Me refiero a que contrataron como policía a alguien que era del cártel de Sinaloa, o el caso de Pasta de Conchos, que consta en el expediente número 64/2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el caso Lidia Cacho, la periodista que señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que Medina Mora fue señalado por diversos legisladores de la pasada legislatura, principalmente del PRI y del PRD, como responsable directo de no consignar a 5 policías judiciales responsables de la captura, secuestro y tortura que sufrió la periodista, según la propia fiscal de delitos contra mujeres de la misma PGR, Alicia Elena Pérez Duarte, de la cual anexó su acta. Son demasiados documentos, son 2 sexenios que pudiéramos describir. No quiero seguir abusando de la palabra, pero quisiera señalar que el voto particular va a ser entregado en este momento, estará firmado el voto particular con los anexos mencionados, a nombre propio y de la senadora Angélica de la Peña, integrantes de esta comisión, pero también a nombre de diversos senadoras y senadores del grupo parlamentario del PRD. Apenas se nos informó ayer en la tarde que hoy se abordaría esta sesión. Son muchos documentos en los anexos y por lo tanto están fotocopiando toda la documentación. Hago entrega del presidente una vez que lo firmen todos mis compañeros. Haré entrega del voto particular antes de que termine esta sesión para que sea presentado en el pleno a nombre del PRD. Gracias. Solo decir que Medina Mora sí tiene residencia, que además ni siquiera viene
en el voto particular porque no nos parece que sea un tema relevante, solo estamos poniendo lo sustancial, pero decir que sí tiene residencia en México y defender a Medina Mora porque sí tiene residencia en México y evadir el resto de la discusión, pues es distraerse de lo principal y carecer de argumentos que fundamenten o que sustenten las características de idoneidad de Eduardo Medina Mora para ser ministro de la Suprema Corte. Nosotros estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de faltar a la ley y a la Constitución de una manera continuada a lo largo de varios cargos que ha ostentado y que su actuación al frente de estos cargos que ocupó demostró incompetencia, parcialidad y actuó en forma facciosa. Y no es mi dicho, no es nuestro dicho de quienes firmamos este voto particular. Son sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estamos anexando, son resoluciones varias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son contratos firmados por el entonces titular de las dependencias, son las conclusiones de la Operación Rápido y Furioso publicadas por el Congreso norteamericano y son documentos oficiales y públicos. No se trata de una opinión o de que lo vi en la tele, como dice aquí uno de los senadores. Se demuestra a lo largo de estos documentos que el señor Medina Mora es, en todo caso, un juez que miente por sistema y que no tiene credibilidad ni confianza y que es enemigo del respeto a los derechos humanos y que lo que estamos viviendo hoy